Hoy descubriremos detalles sobre una enfermedad que perdura en nuestros días, la tuberculosis. Nos explicarán en qué consiste la labor de un trabajador social sanitario. Veremos cómo comprar verduras y frutas con las máximas garantías de calidad. Y Roberto Pérez Toledo nos hablará de su primer largometraje estrenado esta misma semana. Es la hora, pongámonos en donación. Vives en mí, como un mar en calma, ante el alba, vives en mí. Estoy amor, alma y razón, como una simiente que da a la gente, vives en mí. Bien, la enfermedad, la tuberculosis es una enfermedad, como la mayoría de gente sabe, que padece la gente desde hace muchos años, siglo XVII, era el cáncer de la época. Bien, es una enfermedad infectocontagiosa que puede afectar a todos los órganos. El que tiene mayor trascendencia es el pulmón porque es el único que se puede transmitir. O sea, una enfermedad, una tuberculosis ósea, de los huesos, no se transmite porque no hay afectación del pulmón. El pulmón, cuando sí se afecta el pulmón, entonces es la única que es transmisible, o sea, de persona a persona. Nuestra saliva, lo que se llama gotitas de flujo, en lenguaje más científico, pues esas son las que se transmiten al hablar, las transmitimos al hablar, al tener un contacto íntimo por la persona. Entonces, se produce una enfermedad que llamamos tuberculosis en el caso del pulmón, tuberculosis pulmonar, y cuando no la llamamos extrapulmonar porque está fuera del pulmón y atenta al riñón, a cualquier otro órgano. La más conocida y por su trascendencia en la enfermedad pulmonar y la que más lleva a la muerte también es la enfermedad pulmonar. A no ser que sea una afectación sistémica al mismo tiempo, también la llamamos que afecta a todos los órganos, entonces ya hay un fracaso total, que entonces la gente muere de tuberculosis y hoy día sigue muriendo más de 3.000 millones de personas que mueren de tuberculosis anualmente. La tuberculosis, igual que otras enfermedades respiratorias, más o menos tienen los mismos síntomas. O sea, tienen tos, tienen expectoración, tienen fiebre, y eso lo tienen muchas enfermedades. Esta aparte, el síntoma más importante que había antes era la hemoptisis. De hecho, cuando esto pasó hace 100 y 200 años, la gente cuando echaba sangre por la boca, que es lo que se llama hemoptisis, entonces si este hombre tiene una tuberculosis, casi ya era el diagnóstico. Pero hay muchas enfermedades respiratorias, hablamos ya del siglo XXI, que tienen lo mismo, tos, expectoración y pueden tener hemoptisis. Entonces, con esos síntomas, lo que hay que hacer es que desde que ya pasen 15 días y eso no se cure de las formas habituales, que ya no es un catarro normal, hay que hacerse una radiografía. El médico tiene que solicitar una radiografía. Y ya las características radiológicas y otras cosas ya nos van llevando al diagnóstico que se confirmará después con un análisis microbiológico. Desde 1984, las organizaciones más importantes, tanto en salud general como en la tuberculosis, como son la Organización Mundial de la Salud y la Unión Internacional contra la Tuberculosis, que se llama UICETER, se unieron para de una forma hacer llamar la atención al mundo sobre lo que pasaba con esta enfermedad. Por eso se creó de una forma publicitaria el Día Mundial de la Tuberculosis. En principio, siempre hemos puesto un eslogan que haga llamar la atención sobre esto, porque lo que se pretende es primero que la gente conozca que se puede parar esta enfermedad, se puede curar e incluso eliminar. Y también saber, y también decir y reconocer que hay muchos medios públicos que ayudan, lo que pasa es que se necesita un mayor esfuerzo. Hemos tenido distintos lemas. Pues en un tiempo se decía que el tratamiento tenía que estar vigilado estrechamente por el médico, después se dijo parar la enfermedad, stop la enfermedad, y el lema de este año es innovar y acelerar todas las fórmulas que se necesiten para detener la enfermedad.
innovar todas las fórmulas, si tienen que ser publicitarias, si tienen que ser de cualquier forma, que la gente sepa y los organismos, gobiernos, conozcan la forma de ayudar para detener esta enfermedad. Esto es el principal mensaje. Porque desgraciadamente es una enfermedad que sabemos que se puede curar y sin embargo sigue padeciendo hasta en los países ricos. El trabajador social en el campo de los trasplantes, la inmensa mayoría somos trabajadores sociales, por supuesto, del campo sanitario, ¿no? Son profesionales con un largo rodaje en el campo sanitario y trabajan con el paciente pues, que está pendiente a que mejore su estado de salud de un órgano, en este caso, si estamos hablando pues de un riñón pudiera ser o de cualquier otro tipo. Varía en función en cuanto a nuestra región, como es Canarias, en función del tipo de trasplante, ¿no? Entonces los trabajadores sociales, cuando intervenimos con el paciente, hay veces en que intervenimos dependiendo la modalidad, el tipo de órgano y las necesidades que se puedan plantear por las especificidades propias del caso en sí mismo. Trabajamos en lo que es la ubicación del paciente y familia en esa unidad, en ese lugar. Vamos a suponer que sea un paciente que vive en esta área de salud o que vive en una de las áreas como es Tenerife o Gran Canaria y que no necesita desplazamiento. Pues se trabaja como un caso más, con ese acompañamiento en el hospital, cuáles son las necesidades, cuáles son las coberturas, si hay menores que deba de dejar solo, quién le va a estar acompañando, cómo van a seguir esos colegios, si tiene un mayor. Son todas esas variedades de factores psicosociales que pueden estar interfiriendo y que interfieren en esa pérdida de salud que ya tiene el paciente en sí mismo y que son, unidas a la unidad familiar en sí misma. Entonces los trabajadores sociales abordamos todo ese tipo de situaciones susceptibles que se puedan presentar e intervenimos para mejorar su nivel de pérdida de salud, calidad de vida, en definitiva. Cuando el paciente es necesario, porque no se está realizando esa modalidad aquí, los trabajadores sociales en hospitalaria, nos referimos a hospitalaria porque es hospitalaria quien va a decir, las especialistas competentes, que ese paciente pues se tiene que hacer ese injerto fuera de nuestra comunidad, ¿no? En este caso los infantiles. El trabajador social hace toda una intervención de cuáles son las dietas susceptibles de derecho, que ahora mismo, pues gracias a Dios, han sido actualizadas. Eso quiere decir que ya las dietas han mejorado en cuantía. Hace toda la coordinación con un programa maravilloso que se está llevando a cabo y que me imagino que de todos es conocido, el programa de desplazados con Cruz Roja, que se inició pues teniendo un piso en cada área provincial y uno en Madrid, y actualmente permanecemos con uno en Madrid. Este programa recoge a la familia, a los trabajadores sociales del hospital, gestiona toda esa coordinación con asociaciones de familiares de pacientes en la comunidad de origen. En este caso, pues si es de corazón, depende de la comunidad de referencia donde vaya a recibir el injerto, y se coordina con los trabajadores sociales. O sea, el paciente, antes de ser trasladado, al no ser una urgencia, por X motivos muy específicos y clínicos, está clarísimo, trabaja con la unidad familiar para que lleve toda su documentación reglada y atenuar todo ese estado de shock que le produce el tener que salir de su comunidad y bueno, tener que muchas veces, y dependiendo qué caso, pues dejar una familia detrás a cargo de un vecino. Hay que arreglar una serie de documentos si son menores, porque no los puedes dejar, te lo dejo y me voy un tiempo. No se sabe cuánto es ese tiempo, por ejemplo el de corazón pues no se sabe. Hay veces que ese tiempo no se llega a realizar y la vuelta es una vuelta muy desagradable, por lo cual hay que no prepararla, porque eso la familia en cierta forma también se lo huele, pero nosotros como profesionales saber que vamos a tener que jugar con esas partidas para, pues lo que he estado comentando, atenuar toda esa crisis. Intervenimos, que es importante la donación, que nos ayudarían, a todos nos pudiéramos ayudar entre todos, si ese tema lo habláramos en casa, con nuestra familia, lo dialogáramos, puesto que sí es verdad que lo regula, de que todos somos donantes, pero en España
es altruista y en ese momento se hace la entrevista hacia la donación, en unos momentos tan difíciles y tan duros para esa familia, que si previamente lo hemos hablado con nuestros seres queridos, le vamos a allanar esa toma de decisión en un momento difícil de la vida, y es eso, que sin donación no hay trasplante, y que, bueno, a pesar que hay bastantes donantes, sobre todo Canarias, está reconocido, todavía en la fecha que estamos muere gente esperando por un órgano. Eso quiere decir que el trabajo hay que seguir haciéndolo y contamos con todos como siempre hemos contado. Gracias. Comparte tu historia con nosotros. Escríbenos un mail a donaccion@tvcanaria.tv. A ver, el proceso es completo, ¿no? Hay gente que se quiere dedicar a la agricultura, o sea, yo tengo en este momento gente, chicos de 22, 25, 28, 35 años, fíjate lo que hemos conseguido, ¿eh? Hago un paréntesis aquí, hemos bajado la media del agricultor de 55-60 a 28-35, o sea, vamos bien. Eso quiere decir que apuestan por el proyecto. Y nosotros le damos prácticamente llave en mano, quiere decir, ¿quieres ser agricultor? Sí. Nosotros te mandamos a nuestros técnicos, analizamos tus tierras, vemos que puedes sembrar, te vendemos la semilla y cuando tenga la producción, te compramos la producción. La producción que esté marcada según nuestros parámetros. Indudablemente tenemos un control de calidad muy severo. Quiere decir, cuando entra la mercancía, nosotros tenemos que seleccionar si esto está bien para pasar directamente al lineal o no. La mercancía entra en nuestras tiendas a diario, la frescura es total. Lo que no sirve se tira directamente. Con eso conseguimos dos cosas principales y una muy importante, que es que el agricultor tenga que ser un buen profesional. Al mismo tiempo estamos ofreciendo el mejor producto con la mejor frescura a nuestro consumidor, que al fin y al cabo es nuestro cliente, que es el rey. El dueño de este supermercado es el cliente. En cuanto a verduras y hortalizas, yo me atrevo a decir que de cada 10 cosas que nos llevemos a la boca, podemos llegar a ponernos 8 o 9 de la tierra. En cuanto a verduras y hortalizas. En cuanto a frutas no puedo decir lo mismo, porque tenemos que esperar la fruta de estación. Y para tener un suministro constante, indudablemente tenemos que importar. O sea, no hay manzanas todo el año, no hay peras todo el año, no hay melones todo el año. Tenemos que importar. Pero en cuanto a frutas, verduras, hortalizas, incluso me atrevo a decir, a papas, podríamos tener un porcentaje muy elevado de producción propia. Y eso activaría la agricultura en las Islas Canarias. Yo estoy seguro, creo en ello. Bueno, esa pregunta teníamos que hacernosla hace 30 años, porque pasamos de ser el primer exportador de Europa a ahora estar importando papas, ¿no? Indudablemente el ciclo tiene que cumplirse. Ahora la papa que se ha venido cogiendo en los meses de marzo, abril, mayo, pues ya empieza a ser papa vieja, porque ya empezamos a tener papa de importación, papa nueva a unos precios muy competitivos. Hay una parte del muelle, no quiero llamarla ni política ni nada, porque yo ahí no quiero entrar, que tendría que poner de alguna manera un alto en el camino. Pero también es verdad que al mismo tiempo los que nos quejamos de que aquí no hay más producción, tampoco plantamos para cuando no haya. Y sí es verdad que hay unos consumidores que necesitan comer todos los días. Entonces yo pienso que tendríamos que conseguir un equilibrio entre lo que sembramos, la forma en la que sembramos, los ciclos en los que la sembramos, para que nunca se rompa ese suministro dentro de la alimentación. Por lo tanto, en este momento, pues ya dentro de mes y medio, nosotros somos los primeros que le queremos dar al mismo tiempo una buena calidad en cuanto a productos secos al agricultor, y en cuanto a verduras, hortalizas y papas en este caso, tenemos que seguir dando la máxima garantía. Entonces tenemos que comprar papas de fuera. Bueno, aquí tenemos ese proyecto. A mí me gustaría, pues eso, saber de personas como ese ejemplo que te acabas de decir, las tengo. Entonces son personas que van un poco más allá de sembrar las coles, el perejil y el cilantro. Quieren montar un futuro en esto. Entonces sí es verdad que estamos haciendo cosas con nuevas variedades, ya sea en papaya, en melón, porque al fin y al cabo la exportación es necesaria para Canarias. Podemos llegar a exportar, pero sí es verdad que tenemos que hacerlo de una forma diferente de a cómo se ha venido haciendo hasta este momento. Tenemos que experimentar con variedades nuevas que se produzcan muy bien en Canarias
y que al mismo tiempo puedan soportar un buen el transporte, vamos a hacer, esa semana que está de trayecto, pues que la puedan aguantar bien. Entonces tenemos que innovar un poco. El plátano es algo, para nosotros es una forma de identificarnos en el mundo, pero si te pones a analizar el tema del plátano en Canarias, no tenemos ríos, o sea, no hay agua suficiente. Yo pregunto, ¿cuánta agua se lleva un plantón de plátano? O sea, si queremos ver las cosas a largo plazo, pues tenemos que entender que el plátano tampoco, por mucho que luchemos, es un producto a largo plazo, porque se está comiendo uno de los principales recursos que necesitamos, que es el agua, ¿verdad? Entonces, lo que sí tenemos que buscar son productos alternativos que los mercados internacionales consuman y que para nosotros no adquiera tantos recursos como por ejemplo el agua, ¿no? Tenemos un montón de cosas buenas como la climatología, tenemos un montón de los microclimas que hay en diferentes sitios de la isla o de las islas. Seis puntos sobre Emma es mi primer largometraje, es una peli que llevamos bastante tiempo gestando y desarrollando y que ya es una realidad. Y bueno, el título alude a los 6 puntos con los que en braille se construye cada letra, es decir, con la ausencia o no de esos puntos se escribe y se comunica, ¿no? Entonces la película juega con esa metáfora y al mismo tiempo se cuenta la historia de Emma en 6 puntos, en 6 partes. Y bueno, un poco la metáfora es que puedes contar cualquier historia dando relieve a los puntos adecuados, ¿no? Y esto es lo que estamos intentando con esta película. La historia de Emma la contamos de esa forma, ¿no? Y es mi primer largo, con el que evidentemente estoy asustado, ilusionado y excitado y de todo tipo de adjetivos. Yo voy en silla de ruedas porque tengo un tipo de distrofia muscular, una atrofia espinal congénita, que es fruto de un gen alterado de mi padre y de mi madre que colisionó. Lo tienen el gen, creo que lo tienen como una de cada 1000 personas, y ellos dos lo tenían y el fruto soy yo. Y bueno, yo nací aparentemente como un bebé normal, fue cuando empecé a andar y a levantarme del suelo cuando mi madre se dio cuenta de que ahí pasaba algo raro, y poco después me diagnosticaron la enfermedad y pude andar siendo un niño débil que corría raro y que subía las escaleras de forma rara hasta los 14 años, que en la pubertad, que hubo una degeneración muy rápida y ya me tuve que quedar en la silla de ruedas. No lo sé, o sea, es complicado buscar el origen. Yo, evidentemente el cine me apasiona desde que era muy pequeño. Yo tenía un tío que tenía un videoclub y yo era rata de videoclub totalmente. Yo veía 3 películas al día, estaba ahí totalmente obsesionado con el cine. Y a partir de un punto supongo que me entró una curiosidad por saber cómo se hacía el cine y empecé a intrigarme y a sentir curiosidad por lo que había detrás, por los directores de cine, por cómo lo hacían o dejaban de hacer. Y en principio yo creo que no me veía como director o que ni siquiera lo veía como una posibilidad, pero poco a poco esa idea se fue gestando y asentando. Y bueno, luego tuve mi primera cámara de vídeo, empecé a hacer tonterías ahí sin actores y sin nada. Y poco a poco me di cuenta de que, bueno, podía existir la posibilidad de contar algo con una cámara y esa idea fue haciéndose más y más gorda. Y por suerte en aquel momento nadie me dijo que no iba a ser capaz y yo seguí conscientemente hacia adelante y encaminé todas las decisiones que fui tomando hacia esa meta. Me afecta que estoy muy flojo, tanto de piernas como de brazos. Con las piernas no puedo andar y de brazos tengo una fuerza limitadita para coger cosas, para moverme, para demás. Pero bueno, básicamente eso. En cuanto a todo lo demás, flexibilidad, forma de respirar y demás, estoy bien, no hay ningún problema. Hay gente que sí que piensa que en mis cortos trato el tema de la discapacidad recurrentemente, pero yo creo que no. Yo creo que es un par o lo que pasa es que han sido quizás los más llamativos y por eso se ha quedado un poco esa etiqueta. No es un tema que me interese especialmente. O sea, de todas formas me gusta tratar además la discapacidad como una característica más de los personajes. Es decir, igualmente yo voy en silla de ruedas, pero soy Roberto con muchas más cosas aparte de esa circunstancia, ¿no? Y eso me gusta a la hora de crear personajes también. Poder partir de una circunstancia particular para luego contar una historia que no tiene nada que ver con esa circunstancia. Mi infancia transcurrió de forma normal. Yo era consciente de que debía tener cuidado con las aglomeraciones, porque a mí me daba un aire y me caía al suelo, entonces pues con cuidado y de forma bien y feliz, sin
evidentemente la sombra de que, pues eso, la certeza de que yo me iba a quedar en silla de ruedas estaba ahí, pero yo crecí un poco al margen de eso, lo cual a día de hoy también lo agradezco, que no, evidentemente crecer siendo un niño y que te digan no, cuando llegue a esta edad vas a tener una silla de ruedas, pues, evidentemente yo agradezco que mis padres no me hicieran eso patente, ¿no? Y transcurrió bien. Luego la silla de ruedas pues, hubo la temporada lógica de shock y de trauma y demás, pero luego pues, yo ya toda mi etapa en el instituto ya estaba en silla de ruedas. Y a los 18 me marché a Salamanca. Yo tenía claro que lo que quería hacer no lo iba a poder hacer en Lanzarote, y en Tenerife tampoco podía estudiar el primer ciclo, o sea, no podía estudiar comunicación audiovisual en aquella época aquí. Y bueno, pues la idea cuando se acercaba la selectividad y demás, pues fue buscar una facultad donde yo pudiera acceder. La Complutense en Madrid estaba complicada, en Barcelona estaba el tema del idioma, y al final, por descarte, quedó la Pontificia de Salamanca, que es donde estudié, que realmente no estaba adaptada en aquel momento, pero bueno, me apañaron una entrada por cocheras, me ponían rampas, me ponían un escritorio en el aula en el que lo necesitaba, y así tiré toda la carrera. Hay una frase en esta película que tiene Emma, que a mí me gusta mucho, y que dice, ella en un momento determinado de la peli dice, no soporto que me digan lo que puedo hacer y lo que no. Y yo creo que esa es la clave de mi vida y lo que a mí me gusta. Evidentemente no le puedes decir a nadie cómo debe vivir o cómo no, o sea que cada uno tiene que hacer lo que le nazca y demás, pero sobre todo no permitir que nadie te diga cómo debes vivir. Esa para mí ha sido la consigna básica. Es nuestra guerra mundial, es la sensación de ser un pez de plomo.